Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Argentina, 1976. Un país dividido, marcado por momentos de oscuridad, donde la voz se apaga, la verdad se esconde y la oscuridad se vuelve parte de lo cotidiano. Cuando el silencio valía más que la verdad, hubo quienes eligieron hablar. Yo a Pancho no lo conocí a través del barrio. Yo fui catequista en Carupá 30 años y en los grupos de catequesis aprendí a conocer quién fue Pancho. Yo durante mucho tiempo soñaba con alguien que no conocí y ahora lo puedo contar un poco más tranquila, pero en su momento era como muy perturbador soñar muchas veces la misma cosa con una persona desconocida. No era un familiar, no era vecino, no era conocido mío. Yo no lo registraba. Cuando matan a Pancho yo estaba en sexto grado, séptimo, o sea, no tenía ninguna relación. Pero con el correr de la vida encontré muchas similitudes y muchas cosas en común. De hecho, a él lo matan en el 76 y después, muchísimos años después, yo voy a vivir a Carupá. Conozco quién era Pancho, quién era esa persona con la que yo soñaba. Era muy loco porque yo no lo había conocido, no lo había visto nunca. Y soñaba con alguien que me llamaba, que me decía: Graciela, te necesito. Nunca, jamás supe para qué. Nunca me dijo: te necesito para. No, siempre decía: te necesito. Bueno, ese te necesito para uno cuando decís: pero a ver, otra vez lo mismo, o te despertás mal, es raro. Con todo esto empecé a buscar a ver quién era Pancho. No había mucha respuesta porque yo estaba en mi casa criando a mis hijos. Cuando mi hija mayor empieza catequesis, mis hijos iban al colegio Don Orione y en su momento, cuando le toca la etapa de la comunión, anoto a mi hija para catequesis, vamos un día a misa, que era una celebración, ni siquiera era una misa, era una celebración de la palabra. Y en el altar estaba la foto de Pancho. Cuando terminó la celebración, le pregunto a la persona que estaba, que era Oscar Culota, qué había pasado con él, porque lo había nombrado en misa, hoy recordábamos al padre Pancho. Bueno, ahí por fin conocí quién era el que estaba perturbando mis sueños. Y me cuenta que será Pancho. Yo le conté que yo soñaba con esa persona, pero que no lo conocía, que ni siquiera sabía su nombre, no sabía quién era, pero que él me llamaba y decía que me necesitaba, pero no me decía para qué. Bueno, me lleva a un costado, me cuenta un poco quién fue Pancho, que lo habían asesinado en el 76 en la parroquia de Carupá, que era un sacerdote de ahí de la comunidad, y me dice: mira, si no estás muy apurada, me acompañás a mi casa y hablas con mi señora. Me llevan, vamos con mi hija hasta su casa, conocemos a Teresa, su señora, y Tere fue catequista de Pancho muchos años, entonces me empezó a contar un poco más de Pancho. Con Tere y con Oscar hicimos una lista de personas que me podían contar o que podían tener fotos para que yo pudiera conocer a Pancho un poco más. Bueno, empezamos así, hicimos una lista, empezamos a buscar personas que lo habían conocido y no era como ahora, o sea, era ir, golpear la puerta: hola, soy Graciela, quería conocer, quería que me cuentes, o vengo de parte de Tere y Oscar para que me cuentes algo sobre Pancho, sobre el padre Pancho. Porque ahora yo digo Pancho como si fuera algo mío, ¿no? Como si fuera un familiar, algo muy cercano. De hecho lo es, a pesar de no habernos conocido físicamente. Creo que en estas cosas que suceden en el universo nos hemos conocido y forma parte muy importante de mi vida actualmente. Pero en su momento fue muy raro todo. Era muy difícil que la gente contara porque tenía mucho miedo. Hacía bastantes años que ya había pasado lo de Pancho y sin embargo la comunidad tenía miedo de hablar de Pancho.
Bueno, en mi recorrida de todos estos años yo fui catequista en la parroquia de Carupá, en diferentes capillas de la parroquia, y ahí fui conociendo gente que conoció a Pancho y que me empezaron a contar quién era Pancho. Bueno, era una persona súper comprometida, que estaba siempre al lado de la gente, siempre al lado de la gente, muy cercano al pueblo, muy cercano a las personas. Si alguien no tenía tiempo para ir a una catequesis prebautismal, él iba hasta tu casa. ¿Y qué estás haciendo? Es una anécdota de una persona de ahí del barrio. Yo estaba haciendo una zanja y no pude ir a la charla para el prebautismal, y dice, y él vino con una pala y se puso a hacer la zanja al lado mío y me puso a dar la charla de catequesis prebautismal. Y a eso fue hace casi 50 años. Es muy difícil que ahora suceda, porque hay mucha densidad de población, en ese momento no era tanto, pero igualmente los sacerdotes no eran así en ese momento, era todo muy cerrado. Pancho siempre fue una persona muy, pero muy especial. Siempre fue muy, muy cercano a la gente, por eso creo que su asesinato impactó tanto en muchos niveles. No es que fue tan sencillo, mataron a alguien, mataron al cura del barrio. Y en ese momento el barrio se juntaba, el barrio, la capilla era como la sociedad de fomento, como el club, como cualquier lugar que ahora por ahí sería mucho más normal. Antes todo pasaba por las capillitas o por la sociedad de fomento del barrio. Y en ese momento la capilla de Carupá era el lugar donde pasaba muchísima gente, porque Pancho tenía los brazos abiertos para todos. Entonces se juntaban gente que hablaba de política, se juntaba gente que hablaba de catequesis, había chicos haciendo la comunión, la confirmación, había grupos de scout, que era como muy novedoso también en la época, y sin embargo en la parroquia de Carupá había grupos de scout. Y hacían muchísimas cosas. Era como esto, ¿no? ¿Qué necesitas de mí si la gente te amaba? Pero era como un olvido. Creo que mi misión es mucho más que saber quién era Pancho, era qué quería de mí. Yo no sé si cumplí las expectativas que él tenía sobre mí, pero todavía sigo tratando, porque además a lo largo de mi vida me demostró que me seguía necesitando. Sigo sin saber mucho para qué, pero me sigue necesitando. Sé que está, sé que estuvo y sé que siempre va a estar. Y es una cosa que no tiene mucha explicación, pero se siente, se puede sentir y se puede decir, miren, a mí me pasó y no lo conocí. Es algo muy raro, pero es así. Decidió fomentar el trabajo para la gente del barrio, hizo una comunidad que se llamó Juan 23, que era una fábrica de baldosas, y era generar el trabajo. Lo que hoy es una cooperativa, Pancho logró hacer eso, hizo muchísimas cosas para su comunidad. También fue una persona que traducía libros en el francés y procuró ganarse el pan. No era el cura que se llenaba la canastita de la parroquia y con eso vivía, sino que fue un cura obrero que también para esa época era algo que llamaba mucho la atención. Y sobre todo para la cultura que tenía Pancho, esto de ir a dar una charla prebautismal agarrando una pala con un vecino haciendo una zanja, hacía que toda la gente del barrio mirara al cura como un ser muy cercano a ellos. No como en esa época, por ahí los curas eran como más, eran muy admirados, pero eran como, allá está el padre. Y Pancho no, Pancho era el vecino, era el amigo, era el compañero del barrio. No había esa distancia que había con otros sacerdotes. Era muy cercano. Por eso creo que impacta tanto su asesinato, porque no matan a cualquiera. Matan a su pastor, matan a su amigo, matan a su vecino. Era como el tío de los chicos, como un familiar más. No era el cura del barrio. En Garrote, una vez jugando a la pelota, se junta con unos muchachos, juegan un partido de fútbol y cuando terminan le dice, bueno, ahora vamos a rezar la misa. Y armó ahí con una vecina lo mismo, pidió una mesa, pidió un mantel, sacó los ornamentos y celebró. Y celebró una misa con la gente que estaba ahí, y esa cercanía que tuvo Pancho no la tuvo otra persona, porque han pasado 50 años y la comunidad lo sigue recordando. Por ahí yo aprendí a conocerlo a través de ese recuerdo y de esa presencia en ausencia. A pesar de todo, Pancho está presente en el barrio, está presente en muchos abuelos, en mucha gente que bautizó y que te dice,
mirá, yo tengo una foto de Pancho de mi bautismo, mirá, y me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello. Así que eso es como muy fuerte aún hoy. Así como fue fuerte al principio no querer contar quién era Pancho, después cuando empezaron a contar y a decir quién era Pancho, esto de visibilizarlo también, creo que eso lo aprendí con la gente, que mi función por ahí era visibilizar a Pancho. Y su mayor parte creo que siempre fue en Carupá, porque él tuvo la posibilidad de hacer trabajos, de hecho los hizo en Chile, y sin embargo prefirió una zona humilde y eligió donde lo mandó la diócesis, que fue en Carupá. Él siempre tenía la idea de que Carupá tuviera una guardería, un jardín. En ese momento los jardines maternales se llamaban guardería, no como ahora que son jardines maternales. Había pasado un suceso cerca de la parroquia, se prendió fuego una casa y fallecen 3 chiquitos. Le dice a una de las señoras que después fue directora del jardín, a Chela, que para él era muy importante que ese lugar, donde había muchas mamás que trabajaban mucho, tuviera un lugar donde los chicos sean cuidados, para que no volviera a pasar lo mismo. Y después de muchos años, Carupá tiene un jardín maternal. Chela, esa señora a la que él le llevó a ver lo que había sucedido, fue directora del jardín maternal durante muchos años. Chela ya se jubiló, pero pasó muchos años siendo la directora del jardín. Y Carupá tiene su jardín de infantes, su guardería en su momento y su jardín maternal ahora. Así que esa obra la vio desde otro extremo, desde otro plano, pero Pancho está ahí. Y como decimos, Carupá es una tierra de mártir. Es una tierra bendecida con la sangre de un mártir, porque Pancho fue asesinado en lo que actualmente es el patio del jardín maternal. Así que nada, es muy importante la zona y el lugar y lo que significa para los que creemos en esto. Wow, lo matan a Pancho por muchísimas razones, sobre todo creo que la principal era que era muy molesto para el poder de turno. Pancho significaba mucho para la gente y molestaba mucho a los poderosos. Su sola presencia. Hay una poesía de Olga Lucioni que dice: sus palabras eran más fuertes que las balas. Y bueno, él da responso, con esos 3 ataúdes van caminando hasta el cementerio de Tigre y Pancho encabeza el cortejo fúnebre. Después, a los pocos días, Pancho es asesinado. Lo matan a él y lo matan a su hermano que estaba junto con él, que muere 3 meses después, pero es herido muy grave y a los 3 meses fallece. Pancho muere casi en el acto al llegar al cementerio. Al hospital de Tigre ya había fallecido. Y esa es una de las principales causas. Y la otra es que estaba siempre junto al necesitado. Donde había una necesidad estaba Pancho. Siempre tratando de buscar la solución para el problema, siempre acompañando al que estaba sufriendo. Y eso molestaba mucho. Que la gente pobre, que la gente humilde tuviera un respaldo como el de Pancho era muy molesto. Y a Pancho lo quería tanto la persona más humilde como el dueño de una fábrica, el dueño de una empresa o la persona que trabajaba en un banco. Mucha gente de la que él había conocido cuando era más joven o cuando estaba en Belgrano, gente de muy buen poder adquisitivo, lo venían a visitar, lo consultaban, lo acompañaban, lo ayudaban. La gente lo quería mucho. De hecho, el día de su asesinato fue impresionante la cantidad de gente que hubo todo el día desde que se supo la noticia, y no era como ahora que uno llama o está el celular o está la tele. Había muy poquitos canales y la noticia no corría tan rápido como ahora. Sin embargo, estuvo lleno. Su ataúd también fue llevado a pulso al cementerio de Tigre. Lo dejan en una bóveda que era de Fava. Es una casa de sepelios muy conocida en Tigre. Bueno, ellos prestan la bóveda para que ahí descansen los restos de Pancho. Al tiempo viene la familia y se lo lleva a San Martín, al cementerio de San Martín, donde después termina en el Osario Común. Hicimos toda esa investigación y encontramos, la municipalidad nos contestó esto, ¿no? Que fue a parar por falta de pago al Osario Común. Pero bueno, mucha gente dice, bueno, Pancho está ¿dónde quiso estar? Con los más pobres de los pobres, en un Osario Común. Hay gente que tiene muchas bóvedas muy lindas, tumbas,
o lugares muy ricos, o muy preciados, o cementerios privados. Él fue a parar donde quería estar, con los más pobres, con los que nada tienen. En un osario común están los huesos de todos los que no pueden pagar. Y Pancho fue ahí, siempre con los más humildes. Creo que eso también hace la diferencia en el asesinato. No matan a cualquiera, matan a uno muy, muy especial. Y eso es muy fuerte, chicos. Ayer, ahora y más adelante. Por eso después de 50 años tratamos de que la memoria no se pierda, de seguir recordándolo, de seguir diciendo que fue Pancho. Lo mismo que Mujica. Mujica fue en el 74, Pancho fue en el 76. Así que son curas que marcaron una época, que marcaron a una comunidad, que marcaron mucho al país. Porque en diferentes aspectos todos hicieron algo que era diferente en ese momento. Y la gente aún hoy los recuerda. Por ahí hoy me preguntabas cuál era mi misión con Pancho. Yo creo que mi misión es que esto, que se sepa, que se conozca. Yo no tengo otra misión porque Pancho no es mío, es de todos. Es como Mujica, Mujica no es de nadie, es de todos. Y Pancho también es de todos. Creo que si uno mira la foto de Pancho y ve sus ojos te hablan. De una u otra manera te interpelan y te dicen, ¿y vos qué hiciste hoy? ¿Hiciste algo bueno? ¿Te mandaste alguna macana? Con el tiempo aprendemos a tener esa relación con la foto. ¿Podemos ponerle psicológicamente muchas palabras? Sí, obvio. ¿Transferencia, lo que quieran? Sí, obvio. Yo prefiero creer, elijo creer. Elijo creer que luchó por una sociedad más justa, que aún hoy seguimos luchando por lo mismo. A pesar de todo, a pesar de esté quien esté, a pesar de todo, seguimos luchando por eso. Y creo que esa lucha no la debemos abandonar jamás, como hicieron las madres, como están las abuelas. No abandonar jamás la lucha. Creo que esa fue la misión de Pancho y creo que difundir cómo fue Pancho, contar su historia es lo que mejor nos puede pasar a todos. Es maravilloso que ustedes hagan este trabajo y que puedan darlo a conocer en su facultad, en un video, donde sea. Hay mucha gente que habla de Pancho, hay mucha gente que cuenta cosas de Pancho y es todo bienvenido. Nadie tiene la potestad de decir no, porque Pancho es mío, porque Pancho esto. No. Todos podemos contar la historia y sobre todo los que la vivieron. A mí me pasa esto, ¿no? Yo no lo conocía a Pancho y siempre digo lo mismo. Si me dijeras, podés volver un día en la vida al pasado, ¿a dónde irías? A conocerlo. Porque a mis viejos los conocía, a mis abuelos los conocía, a mis vecinos, a mis seres queridos los conocí y los disfruté. Pero a él no. Y siempre me interpeló que algo necesitaba. Creo que estaba como muy en el olvido. Y a mí siempre me dicen, vos pareces un caballo con anteojeras y te vas para adelante y vas para adelante. Y creo que quizás me eligió por eso. Hoy también me preguntabas, no sé por qué me eligió. Creo que porque soy una persona muy terca, muy insistente. Y a pesar de todo, hay que seguir adelante. En mi caso, durante mucho tiempo viví con un auto en la esquina de mi casa. Y durante 3 veces cambié mi número de teléfono cuando teníamos teléfono de línea. Porque llamaban para amenazarme. Yo tenía 5 chicos chiquitos. O sea, era muy difícil. Y sin embargo, yo creo que eso también fue. Él también me protegió a mí, protegió a mi familia. Nunca yo me sentí desamparada. Y miedo, sí, pero el miedo no te deja hacer cosas. Y yo llegué hasta acá. Un grupo de jóvenes interesados en la vida de Pancho, chicos, es maravilloso. No hay precio para esto.